Proyecto de ley número 172-2020, Cámara, por la cual se reestructura el Sistema Nacional de Salud de la Fuerza Pública en materia de seguridad social para las fuerzas militares y la Policía Nacional, y se dictan otras disposiciones. Autores: Carlos Eduardo Acosta, José Luis Correa, Jennifer Arias, Jairo Cristancho, José Jaime Uzcategui, José Vicente Carreño, Jairo Humberto Cristo, Faber Muñoz. Ponentes: Jairo Giovanni Cristancho, Jennifer Kristen Arias. Se publicó este proyecto en la Gaceta número 681-2020 para ponencia para primer debate en la 1355-2020, para segundo debate en la 757-2021. Se aprobó en la Comisión Séptima marzo 25, 2021, y se anunció octubre 25, 2021 para este debate. Y hay otros ponentes: Carlos Eduardo Acosta, ponente; José Luis Correa López, ponentes. Señora Presidenta, ¿tiene impedimentos este proyecto de ley? Leer los impedimentos, por favor, secretario. Dice así: Oscar Camilo Arango se declara impedido en virtud de que tiene pariente en primer grado de afinidad pensionado de las Fuerzas Militares de Colombia, que podría verse afectadas por lo dispuesto en la presente iniciativa legislativa. Yamil Hernando Arana Padaví se declara impedido toda vez que, de acuerdo con las actividades de sus familiares dentro del grado de consanguinidad indicado por la ley, en específico relacionados con el sector salud, podría incurrir en un conflicto de intereses al momento de discutir o votar dichos artículos del proyecto de ley. Juan Carlos Lozada Vargas se declara impedido, esto en razón a que cuenta con un familiar dentro de los grados de consanguinidad contenidos en la ley como causales de impedimento que podría haberse beneficiado del proyecto. David Ernesto Pulido Novoa también se declara impedido, ya que tiene familiares dentro de los grados estipulados por la ley que se encuentran afiliados al sistema de salud de la Policía Nacional, lo cual son parte y se menciona en el objeto y aplicación de este proyecto en su articulado, por lo que con el trámite y aprobación podría resultar beneficiado. Entonces, estos representantes se retiran de la plataforma mientras se discute su impedimento y se votan: Oscar Camilo Arango, Yamil Hernando Arana, Juan Carlos Lozada Vargas y David Ernesto Pulido Novoa. Se abre la discusión. Anuncio que se va a cerrar. Se cierra la discusión, garantizando y certificando que los representantes no están en la plataforma ni en el recinto. Abro el registro para someter estos impedimentos. Se abre el registro para votar los impedimentos leídos. Pueden votar, un momentico. Pueden votar, señores representantes. Si se vota así, se acogen los impedimentos; si se vota no, quedan negados. José Luis Correa, como coordinador ponente, vota no, señor secretario. Correa José Luis vota no. Secretario, vota no. Carlos Acosta, como coordinador ponente, vota no. Acosta vota no, coordinador ponente. Anatolio vota no. Anatolio vota no. Gaitán vota no. Gaitán vota no. Cristancho como ponente vota no. Cristancho ponente vota no. Fernando vota no. Fernando Gómez vota no. Chacón vota no. ¿Perdón? Henry Correal vota no. Es que hablan dos a la vez. Albán vota sí. Albán vota sí, y Correal no. Aquileo Medina vota no. Medina vota no. Yaipan vota sí. Yaipan vota sí. Chacón vota no. Chacón vota no. Irma Herrera vota sí. Irma Herrera vota ¿cómo? Voto sí. Sí, vota sí. Racero vota sí. Racero sí. Karen Cure no. Leal sí. Cure no. Lidia Marcela no. Nidia Osorio no. Felipe Muñoz no. Felipe Muñoz no.
Rivera no, Rivera no. Rivera no. Pérez no. Pérez no. Flora Perdomo no, señor secretario. Perdomo no. ¿Quién más? Señor secretario, cierra el registro, anuncia el resultado. Se cierra el registro de las votaciones como sigue. Por el sí votaron Alberto Albán, Yaipan Elizabeth, Irma Herrera, David Racero, Wilmer Leal. 5 votos manuales por el sí. 20 electrónicos para un total por el sí de 25. Por el no votaron el manual José Luis Correa, Acosta, Carlos Acosta, Anatolio Hernández, Ángel María Gaitán, Jairo Cristancho, Fernando Gómez, Henry Correal, Aquileo Medina, Alejandro Carlos Chacón, Karen Cure, Nidia Osorio, Felipe Muñoz, Juan Carlos Rivera, Oscar Darío Pérez, Flora Perdomo. 15 votos manuales por el no, 70 electrónicos para un total por el no de 85. Señora Presidenta, han sido negados los impedimentos de los señores representantes. Darle lectura a la informe con que termina la ponencia. Camilo Arango, Yamila Arana, Juan Carlos Lozada, David Pulido, pueden ingresar nuevamente para tramitar este proyecto de ley a la plataforma y al recinto. El informe de ponencia termina con la siguiente proposición. Con fundamento en las anteriores consideraciones, solicito a los honorables representantes de la Cámara de Representantes debatir y aprobar en segundo debate el proyecto de ley número 172, por la cual se reestructura el Sistema Nacional de Salud de la Fuerza Pública en materia de seguridad social para las fuerzas militares y la Policía Nacional, y se dictan otras disposiciones con base en el texto propuesto. Carlos Eduardo Acosta Lozano, coordinador ponente. José Luis Correa López, ponente. Jennifer Arias, ponente. Jairo Cristancho, ponente. Ha sido leída la proposición con que termina la ponencia, pidiéndole a la honorable plenaria que se le dé segundo debate a este proyecto. Se abre la discusión. Anuncio que se va a cerrar. Doctor César Lorduy, tiene el uso de la palabra 2 minutos. Presidenta, es que yo estoy tratando de, en la ponencia no lo he visto, no sé si de pronto el doctor Acosta o el doctor Correa lo puedan tener. Quisiera saber si efectivamente existe una opinión del Ministerio de Defensa sobre el contenido de este proyecto, habida cuenta que ellos son los interesados, los beneficiarios, los que obviamente requieren que este sistema se reestructure o no se reestructure. Y creería que es supremamente importante, doctor Acosta, doctor Correa, que pudiéramos contar con la posibilidad de que el Ministerio de Defensa nos pueda dar una opinión al respecto. Tengo esa inquietud, Presidenta, y no sé si es posible que mis compañeros puedan ayudarnos a comprender, porque veo que esto es veo que es un número importante de artículos con una gran cantidad de particularidades que me parece supremamente importante tener un conocimiento por parte de quienes van a ser beneficiados o afectados. Muchísimas gracias, Presidenta. Doctor José Daniel, tiene el uso de la palabra por 2 minutos. Presidenta, este proyecto de ley se trata
ni más ni menos que de una reestructuración integral del sistema de aseguramiento en salud de la fuerza pública colombiana. Luego es un tema trascendental. Es un proyecto de un poco menos de 80 artículos que, dada su trascendencia y su extensión, estoy convencido no debiera discutirse ni aprobarse de afán. Así que yo sí pediría que antes de votar el informe de ponencia es muy importante que los coordinadores ponentes nos hagan una exposición del contenido y el propósito del proyecto. Finalmente quiero coadyuvar la solicitud o la pregunta que hace el representante Lorduy. Acá es muy importante que nos cuenten, lo digo, digamos, básicamente porque tampoco encontré el concepto y pues me da curiosidad de cómo ha sido el diálogo de este tema tanto con el Ministerio de Defensa como de manera específica con las fuerzas militares y de policía, quienes son los directamente interesados en esta iniciativa. Es eso, muchas gracias, presidenta. Doctora Costa, tiene el uso de la palabra. Doctor Chacón, ¿usted iba a hacer el uso de la palabra? Discúlpeme. Es que me escribió Sí, solo pues. presidenta. Sí, presidenta. 2 minutos para el uso de la palabra. Gracias, presidenta. Muy sencillo. Sí, es con la misma preocupación respetuosa a los ponentes. Es el sistema precisamente que rige en este momento a policías, entiendo yo, y soldados. No sé si estoy equivocado, y ejército. Es bien importante poder entender si o por qué cambian esos regímenes especiales y se vuelve uno, o cómo es el mecanismo, la explicación precisa, porque nos preocupa algo bien complejo. Doctor Carlos Acosta, tiene el uso de la palabra, usted como ponente, autor también del proyecto y que ya lleva más de 3 meses en el orden del día o intentando debatirse en esta plenaria. Presidente, muchas gracias. Con un saludo especial para usted, para todos los compañeros de la Cámara de Representantes. Y lógico, te entiendo perfectamente a los compañeros que han hecho uso del uso de la palabra con las dudas que tienen, porque este es uno de esos temas que además es muy bonito, porque es de los temas que nos unen a todos en este Congreso Nacional, y es lograr unas mejores condiciones de atención en salud para los miembros de nuestra fuerza pública, con nuestras fuerzas militares, la Policía Nacional y sus familias. Yo creo que ese es un objetivo común, y cuando uno se acerca, como decía el doctor Chacón, a estos temas, uno se imagina que el régimen especial de fuerzas militares y de policía pues es el mejor de todos los regímenes de salud en el país. Sin embargo, desde que llegamos a la Cámara de Representantes en el 2018, hemos empezado a recibir una serie de quejas de miembros, usuarios del sistema de salud de las fuerzas militares y de policía, lo cual pues, nos pareció normal. Sin embargo, recuerden ustedes que hace unos años también tuvimos las marchas de suboficiales, oficiales en retiro de las fuerzas militares que llegaron a la Plaza de Bolívar precisamente quejándose y poniendo de hecho la necesidad de que miráramos un poco más a fondo lo que estaba sucediendo con este régimen especial de las fuerzas militares y la policía. ¿Qué encontramos? Lo mismo que encontramos en el sistema de salud general: cirugías atrasadas, falta de oportunidad en la atención de servicios, ausencia de la red de atención en territorio, falta de entrega de medicamentos y cerca de unas 7.300 tutelas al año, compañeros. Lógico, empezamos a acercarnos con mucha responsabilidad a mirar el tema, entendiendo que es un tema complejo, y por eso empezamos a trabajar no solo con las asociaciones de usuarios del sistema de salud de las fuerzas militares y policía, sino con asociaciones de militares en retiro, de oficiales, con los departamentos de sanidad pidiendo algunos conceptos, etcétera, y por supuesto, junto con el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Defensa, se han venido realizando unas mesas de trabajo en las que seguimos recibiendo sus conceptos. La ponencia que ustedes tienen hoy a consideración precisamente recoge la mayoría de esos resultados que se han hecho en las mesas de trabajo, recogiendo esas recomendaciones, las observaciones, para que podamos tener precisamente esa garantía de derechos en salud para el personal de las fuerzas militares y de policía y sus familias.
¿Cuál es el objeto? Entonces, simplemente es garantizar el disfrute de este derecho fundamental a la salud, reconociendo que estas, digamos, estas fuerzas militares y la policía, la fuerza pública, requiere también algunos elementos propios por las características del servicio y las condiciones en que ellos prestan sus servicios. Esto es manteniendo la salud operativa, que es algo que tiene que estar, por supuesto, intocable en el régimen de salud de policía y fuerzas militares. Sin embargo, lo que hicimos fue hacer una reorganización, descentralizar, simplificar la parte administrativa. Se mantienen, y esto quiero dejarlo muy claro para los compañeros, se mantienen el subsistema de salud de las fuerzas militares, esto es el ejército, la armada, la fuerza aérea, y de otro lado, independientemente, está el subsistema de salud de la Policía Nacional, que tienen unas características. Hemos reforzado su financiación, permitiendo, y esto es un aspecto muy importante e innovador, la cotización de miembros familiares para el régimen que estén trabajando, lo cual va a reforzar la financiación del sistema, y lo hemos puesto bajo el control, como debe ser, de las autoridades de salud colombianas, la Superintendencia Nacional de Salud, Ministerio, etc. ¿Qué se hace? Pues blindamos precisamente el régimen especial, porque si hay una población que requiere tener un régimen especial de salud por sus características, por sus complejidades, es precisamente los miembros de nuestras fuerzas militares y de la Policía Nacional. Permitimos, como les decía, la afiliación de los cónyuges para fortalecer financieramente el sistema, y se unifican las políticas de salud, pero manteniendo la separación entre el régimen de salud de fuerzas militares y de policía. La descentralización, la agilización administrativa va a permitir que podamos prestar servicios con mayor oportunidad, con mayor calidad, con mayor eficiencia, y que en zonas dispersas, por ejemplo, se pueda hacer contratación y facilite la prestación del servicio a las personas que lo requieran. Un aspecto importante del Hospital Militar Central, que también debe mantener su independencia siendo parte del régimen, se ha creado como una unidad especial que le permite no solamente la prestación de servicios de salud, sino también actividades de docencia y de investigación, siendo un centro de excelencia en el área de la salud. Como les decía, este no es un trabajo que se ha hecho de un momento a otro. En este proyecto de ley no solamente confluyeron dos proyectos que fueron acumulados, el 054 y el 245, que tuvieron su discusión permanente, sino que además, en base a esos proyectos y junto con las mesas de trabajo, es que se creó este nuevo proyecto, que lo que trae es algunas reformas en la estructura para hacerlo más ágil, como les decía. Son 77 artículos en 7 títulos, y por supuesto estaremos prestos a recibir todas las observaciones, porque, como les decía, detrás de esto lo que hay es la mejor intención de poder brindar la mejor atención en salud a los miembros de las fuerzas militares, nuestros héroes de la patria, y a los policías de Colombia y a sus familias. Muchas gracias, presidente, y creo que así más o menos he contado lo que hemos venido haciendo en este proyecto tan especial para todos nosotros. Muchas gracias. Doctor Lorduy, tiene 2 minutos. Presidenta, yo sigo preocupado. Yo no dudo de la buena fe de los que han elaborado este proyecto, y estoy plenamente seguro que allí habrán incorporado todo lo que su opinión pueden considerar lo mejor para el Sistema Nacional de Salud, que corresponde a las fuerzas militares, Policía Nacional. Sin embargo, yo he leído la ponencia y veo dos cosas que de pronto el doctor Acosta me puede ayudar. Ahí dice que el 4 de junio se hicieron unas mesas de trabajo con las fuerzas militares, con la Policía Nacional, con el Hospital Militar, me refiero a la parte de sanidad. Y esas mesas de trabajo parece que continuaron, pero los ponentes o los coordinadores de esta ponencia parece que quedaron esperando también esas opiniones, y todo indica que esas opiniones por alguna circunstancia u otra no llegaron, y creería importante que esas opiniones puedan hacer parte de esta ponencia. Lo segundo, observo que también hubo unas reuniones, de acuerdo con la ponencia, a partir del 16 de junio del año 2021, con
los señores del Ministerio de Hacienda, porque parece que el Ministerio de Hacienda emitió un concepto el 6 de abril y ese concepto yo no sé si fue negativo o si fue positivo, y sería supremamente importante tener claridad sobre esos dos puntos. Eso es lo que me inquieta. Reitero, son 80 artículos que tienen que ver con una gran cantidad de aspectos. No dudo que van a ser beneficiosos para las Fuerzas Armadas, militares, de policía, pero tengo preocupación acerca de qué opinan ellos y qué opina el Ministerio de Hacienda. Muchas gracias, presidente. Gracias, representante. Doctor, y bueno, para todos en general, ya es son las 11:10 casi, ¿verdad? Yo les sugeriría que, si fuese posible, están de acuerdo, que votáramos la ponencia y revisáramos el articulado en una próxima sesión. El entendido que el proyecto de ley ya lleva 3 meses en la plenaria y puesto para ser discutido. Pero además quería contarle, doctor Lorduy, que todo lo solicitado por Hacienda quedó incluido en el proyecto de ley, todas las solicitudes hechas por Hacienda. Entonces, para que también para darle una respuesta. No sé si el doctor Acosta quiera hacer o decir algo adicional, y si están de acuerdo, entonces votaremos la ponencia y levantaríamos la sesión para la próxima semana seguir con proyectos de ley. Y aprovecho para contarles que vamos a sesionar la próxima semana, martes y miércoles. Vamos a sesionar y vamos a votar proyectos de ley ambos días. No vamos a tener debates, el único debate lo vamos a tener mañana. Igualmente, la siguiente semana vamos a sesionar lunes, martes y miércoles proyectos de ley, y no vamos a tener debates, para que puedan ustedes más o menos tener su agenda clara. Doctor Carlos Acosta, para que usted le pueda dar respuesta al doctor Lorduy. Doctor Carlos. Mientras se conecta el doctor Carlos Acosta, José Vicente Carreño Castro deja constancia que no participa en las deliberaciones ni en las votaciones de este proyecto de ley. Perfecto. Doctor Carlos Acosta. Doctor Cristancho. Mientras se conectan, entonces, el artículo 216 de nuestra Constitución establece que la fuerza pública está integrada por las fuerzas militares y la Policía Nacional. Y en el 217 de nuestra Constitución establece que las fuerzas militares está integrada por el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada Nacional. Para los que habían preguntado ese tema. Doctor Carlos, tiene el uso de la palabra. Ya se le ve y se le escucha. Gracias, qué pena. Es que tuve problemas de conexión, no alcancé a terminar la última parte de la intervención del doctor Lorduy, pero entiendo que se refería a la preocupación si esto se ha venido trabajando con el Ministerio de Defensa, de Hacienda, etcétera, y le vuelvo a repetir que este ha sido casi un proceso de 2 años, viene de unificación de 2 proyectos de ley, se han trabajado con varias mesas, asociaciones de usuarios, agremiaciones de usuarios de salud, de las fuerzas militares y de la policía, y por supuesto, una vez radicada la ponencia para segundo debate, también se hicieron una serie de mesas de trabajo en los días 30 de agosto, 1, 3 de septiembre, en los cuales se recibieron una serie de observaciones sobre el articulado. Se han acogido la mayoría de todas estas observaciones de FERPOL, del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Defensa, y se viene trabajando en estas mesas y estamos pendientes de que nos hagan llegar unas últimas sugerencias que a la fecha no se han recibido. Sin embargo, en su mayoría, todas las observaciones, por ejemplo, en la primera ponencia se incluía la figura del viceministerio, eso se retiró, se conservan los 2 subsistemas, etcétera, y se han acogido en su mayoría las
las recomendaciones, porque como les digo, el interés en este proyecto de ley es que se preste un buen servicio a las fuerzas militares y policía. Entonces estamos en ese proceso de construcción, ha sido largo, han sido años, han venido los equipos trabajando y hemos hecho también esas reuniones con los usuarios, que también es muy importante porque son quienes están recibiendo el servicio y quienes tienen de primera mano los temas. Muchas Doctor gracias. Oscar Tulio Liscano. Gracias, presidenta. A ver, yo quisiera preguntarle al ponente, a Carlos Eduardo, si ustedes trabajaron también conjuntamente con el Departamento de Sanidad de las Fuerzas Públicas, ¿cierto? Porque a mí me parece que aprobar esta ponencia, presidenta, si nosotros digerir bien este tema y mirar esa ponencia, por cierto, es muy interesante el proyecto, pero darnos el tiempo para nosotros estudiar el tema en la ponencia, porque veo, como dice el Gordoy, hay muchas dudas, más preguntas que respuestas en esa ponencia. Doctor Carlos Eduardo, era la pregunta. Presidenta, pido la palabra a Aquileo Medina. Doctor Aquileo tiene el uso de la palabra. Pero yo quisiera Gracias, que me resolviera presidenta. la pregunta, perdón, Aquileo. Si Sí, señor. pudiera resolver si el Departamento de Sanidad tiene alguna injerencia o trabajaron con ellos. Presidente. Doctor José Daniel López. Déjeme, yo voy avanzando los que están pidiendo el uso de la palabra, doctor Carlos. Doctor José Daniel. Sí, presidenta, no, yo lo que quisiera dejar a consideración suya y de los ponentes es que incluso el informe de ponencia, si es del caso, permítanos votarlo en el primer punto del orden del día de la plenaria siguiente. Lo digo por varias razones. Primero, yo valoro acá la mención que hace el representante Acosta en el sentido de decir que acá ha habido interlocución con varios estamentos de la sociedad civil, con asociaciones de usuarios, que ha habido interlocución con el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Defensa, pero dada la naturaleza absolutamente jerarquizada de la fuerza pública, yo creo que la gran mayoría de nosotros, o al menos en mi caso, se sentiría mucho más cómodo votando el proyecto de ley con un concepto del Ministerio de Defensa sobre la mesa. Eso es fundamental, pues al final del día es como órgano civil el encargado de llevar la voz de la fuerza pública en el debate del Congreso de la República frente a un tema que es de la mayor sensibilidad y en donde estoy de acuerdo con el doctor Gordoy. Hay una muy buena intención por parte de los autores y coordinadores y ponentes, pero pues es que el tema no es menor y sí hay un canal absolutamente claro, casi que único de interlocución para este tema, que es el Ministerio de Defensa, y no tenemos un concepto. Segundo, naturalmente este proyecto de ley lleva varias sesiones esperando. Tampoco es habitual que un proyecto que esté en el 8º lugar del orden del día llegue a discusión, ni tampoco creo que un proyecto de ley de 80 artículos en su informe de ponencia deba ser votado a las 11:15 de la noche. Al final del día, aprobarlo o rechazarlo implica una postura de compromiso a favor o en contra del proyecto de ley, que sería un poco difícil de asumir cuando no existe claridad sobre las inquietudes que acá planteó el doctor Oscar Tulio Liscano o el doctor César Lorduy. Así que creo que no necesariamente por avanzar rápido vamos a avanzar de manera más segura. Ojalá pudiéramos votar este proyecto de ley en el informe de ponencia, que es una postura absolutamente comprometedora, por lo menos con un concepto del Ministerio de Defensa en la mano. Estamos hablando, digamos, de un dolor y de una situación que tiene un canal institucional y que no se ha manifestado. Yo creo que ese es un tema que no puede pasar de agache en esta discusión, presidenta. Gracias. Doctor Acosta. Presidente, gracias. Mire, yo entiendo perfectamente a los compañeros y estoy de acuerdo con el doctor José Daniel de que pues este proyecto, discutirlo, estaba en el 8º renglón del orden del día y son las 11:18 de la noche, pero llegamos en el orden del día, doctor José Daniel. No es algo que estemos tratando de hacer, hemos esperado casi 2 años en este proceso, lleva 3 meses en el orden del día y hemos venido trabajando precisamente sin ningún afán, porque como le digo, el principal objetivo es no que le guste a ciertas personas, sino que se preste una salud adecuada, unos servicios de salud dignos
se compadezcan de las necesidades de nuestro personal de salud de las fuerzas militares y de policía. Para responder una de las preguntas que nos hicieron, claro que hemos venido trabajando con el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Hacienda y las direcciones de sanidad porque son varias. Quiero explicarles que la fuerza pública se compone de las fuerzas militares, que son Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, y la Policía Nacional también está incluida. Entonces, son prácticamente no una dirección de sanidad, sino unas en las fuerzas militares y también una en el Ejército, una en la Armada y una en la Fuerza Aérea, y una dirección de sanidad en la Policía Nacional. Es decir, el tema no es sencillo, por eso requería toda esta mirada y recibir todas estas, retroalimentación, no solo de las asociaciones de usuarios, sino también, lógicamente, de los prestadores de servicios. Con ellos, doctor Lorduy, doctor José Daniel, doctor Oscar Tulio, con ellos es que hemos venido trabajando, hemos venido en mesas de trabajo, simplemente estamos esperando unas últimas recomendaciones. Como les digo, todas esas recomendaciones se han acogido precisamente porque lo que queremos es que este proyecto pueda avanzar y se logre el objetivo. ¿Qué necesitamos? Hombre, solucionar los temas que le preocupan a nuestros soldados y a nuestros policías, la atención de sus familias, las cirugías atrasadas, la entrega de medicamentos, la oportunidad en el acceso a citas y a servicios de salud, que el servicio se preste de una manera adecuada. En eso estamos trabajando y por eso este proyecto lo hemos tomado con toda la tranquilidad del mundo y garantizando la participación de todos, la opinión de todos y la participación incluso de muchísimas organizaciones, porque son varias, de oficiales en retiro, suboficiales en retiro y usuarios de los sistemas de cada una de estas fuerzas. Entonces, presidente, quiero es darles la tranquilidad a los compañeros que sienten que un proyecto de esta magnitud se está estudiando a esta hora y simplemente decirles, está a esta hora porque llegamos a esta hora, ¿sí? O si no, pues lo estaríamos estudiando porque no hay ningún afán en la aprobación de este proyecto y al contrario, queremos que salga el mejor proyecto para poder cumplir con lo que tenemos. Presidenta, pido la palabra nuevamente a Aquileo Medina. No he podido hablar. Doctor Aquileo tiene el uso de la palabra, luego el doctor Lorduy y luego el doctor Tulio Liscano. Muchas gracias, presidenta. Vea, presidenta, ese proyecto es demasiado importante. Ahí está interviniendo a más de 450.000 efectivos que tiene en este momento Colombia, más los pensionados de las fuerzas militares. Es importantísimo, presidenta, tener el concepto de las fuerzas militares. Yo pienso que si hemos esperado tanto tiempo, esperar una semana más que el Ministerio de Defensa llegara al concepto, sería muy importante, de verdad que sí. Le pediría con todo respeto a los demás compañeros de toda Costa que le demos tiempito a que llegue ese concepto del Ministerio de Defensa. Muchas gracias, presidenta. Doctor Lorduy. Presidenta, yo sinceramente, cada vez que observo algo en la ponencia, me preocupo más. Y me preocupo en el número de beneficiarios de este sistema. En la ponencia se dice que la sola policía son 608.000 personas vinculadas a este sistema. Es decir, si incluimos el resto de las fuerzas militares con la claridad que hizo el doctor Mantilla del artículo 212 y 213 de la Constitución, estamos hablando de millones. Y yo creo que un proyecto que tiene que ver con millones de personas tiene que ser un proyecto. Primero, son las 11:22. Yo creo que mañana pudiéramos escuchar de pronto al ministro de Defensa o pudiéramos tener la oportunidad de ver si ese concepto, esa opinión del ministerio puede llegar de manera oportuna y el doctor Acosta, pues yo haría todos los esfuerzos para que este proyecto se mantenga en prioridad. Pero sinceramente, compañeros, los que están aquí todavía vinculados a esa plenaria, comprendan que definitivamente estamos hablando de millones de personas que pudieran resultar beneficiadas de este proyecto, pero también pudieran resultar afectadas. Y yo creo que aquí hay unas autoridades que deben responder por este sistema
más allá, obviamente, de nuestras iniciativas y competencias. Muchas gracias, presidenta. Doctor Oscar Tulio Lizcano. Gracias, presidenta. No, lo mío ya es muy breve, ya los compañeros que me antecedieron fueron muy claros, contundentes. Yo me sumo a eso, por Dios. Demos un compás de espera, presidenta, no nos someta a consideración la ponencia, porque es que hay muchas dudas. Yo tengo aquí al lado, he venido leyendo esa ponencia y más dudas me generan. Además, el alto impacto para, como dice los RUI, de 1 millón de personas. Imagínense ustedes conocer por lo menos muy claro estadísticas y un diagnóstico claro y unas estrategias claras. Y ante todo, escuchar el Ministerio de Defensa. ¿Qué dice el Ministerio de Defensa? Que es la gran duda que queremos que se despeje. Es mejor divagar en la duda que caer hoy torpemente en un error, precipitándonos a aprobar una cosa que la debemos digerir muy bien, porque muchos de estos no tenemos conocimientos de estos temas, como los puede tener las autoridades como José Luis Correa, como Carlos Eduardo, que son médicos. Déjenos digerir esto, y además es muy complejo, óigase bien, muy complejo. Los sistemas de sanidad de la policía no, son distintos al del ejército, entonces esa parte sí tenemos de nosotros conocerla. La verdad, denos tiempo para eso. Muchas gracias. Doctora Elizabeth. Gracias, presidente. Yo estoy de acuerdo con el doctor Norduy cuando dice que es interesante para poder avanzar en el proyecto escuchar, por ejemplo, al ministro de Defensa, pero también a los usuarios del servicio. Mire, la eficiencia que hay en el servicio que se les presta, de salud que se les presta a la fuerza es bastante eficiente, sobre todo la policía. Entonces es muy interesante esta ley y para eso considero que de pronto deberíamos hacer una mesa técnica que diera unos resultados concretos a la plenaria, donde estemos sentados, si no el ministro, la persona que él se le delegue y a cada uno de los representantes de la fuerza, con un grupo de personas que podríamos analizar la situación que actualmente padecen el sistema de salud de la fuerza, porque es bastante crítico y vuelvo y repito, sobre todo la Policía Nacional. Puedo dar ejemplo y cuando si me da la oportunidad de integrar esta mesa técnica que considero que debemos hacer para poder llevar o una comisión accidental para poder llevar unos datos concretos a la plenaria, puedo dar ejemplos de situaciones que conozco que han tenido varios agentes de policía con referente a la situación, que muchas veces cuando los llevan ya a remitirlos a una especialidad, por ejemplo, de cáncer o algo, ya están cundidos de la enfermedad. Entonces son cosas que hay que también apoyar, pero hay que apoyarlo haciendo algo que realmente vaya a beneficiar realmente al sistema de salud de las fuerzas públicas. Muchas gracias, presidente. Doctor José Luis Correa tiene el uso de la palabra como autor del proyecto de ley. Muchísimas gracias, presidente. Aquí hay varias cosas de las cuales quiero recoger. Mi compañero Oscar Tulio, al que aprecio profundamente, hablaba de la diferencia de los sistemas. Uno de los elementos fundamentales que tiene este proyecto de ley es que nosotros buscamos la integración de todos los sistemas de salud que se han vuelto unos subsistemas dentro del subsistema del sistema de salud de la fuerza pública. Ese es el primer problema que nosotros abordamos al momento de hacer este proyecto de ley. ¿Por qué? Porque no es justo que una persona de la policía que puede ser atendido en un hospital de la Armada en la costa atlántica de nuestro país, no pueda ser atendido en la costa atlántica debido a que no hay un sistema de facturación integrado en los subsistemas de la fuerza pública y que tiene que ser trasladado para Bogotá y generar unos sobrecostos al sistema de salud de la fuerza pública. Que nosotros no tengamos una subcuenta unificada para hacer macrocompras en todo lo que tiene que ver con insumos para todos los subsistemas de la fuerza pública, que nosotros tengamos 4 personas diferentes manejando subsistemas dentro del subsistema de la de salud de la fuerza pública. Las mesas técnicas que nos están pidiendo ya se han hecho. Nosotros no tenemos, y voy a decirlo con todo el respeto,
a muchos de mis compañeros acá, que pedirle permiso al Ministerio de Defensa para poder hacer este tipo de debates. Las condiciones de muchas personas, de cientos de miles de afiliados que tiene el sistema de salud de la fuerza pública hoy son críticas. Nosotros hemos visto y evidenciado que los caminantes se han recorrido el país debido a las malas condiciones de salud y la falta de acceso y la peor, los posibles casos de mala atención evitable y la decaída progresiva del sistema y de los sitios de atención. Entonces, yo sí pienso que aquí hay que dar un debate técnico, obviamente, con hechos, pero lo primero que tenemos que entender es que esto sí le va a generar un revolcón al sistema de la fuerza pública, pero el sistema de la fuerza pública necesita un revolcón. Necesitamos cambiar los criterios para escoger los directores de sanidad. Aquí hay que cambiar cómo se está manejando y de hecho entramos en una de las grandes discusiones de si se debe crear un viceministerio de salud dentro del Ministerio de Defensa, porque es que si nosotros nos vamos a ver, los afiliados del sistema de salud de la fuerza pública, de todas las fuerzas, suman varios cientos de miles de usuarios, más de 750,000 usuarios entre afiliados y beneficiarios. Entonces, esos son los debates que debemos dar, pero entender que una mesa técnica no puede ser un limitante para dar este debate. Mi compañero Carlos Acosta, mi compañera Jennifer Arias y yo hemos estado en decenas de mesas técnicas con el gobierno, en decenas de mesas técnicas con Hacienda. Aquí no se está generando un aumento del costo. No es posible que nuestros soldados y nuestros policías estén cotizando a unos valores similares en temas de ARL, similares a lo que se podría cotizar siendo uno un secretario. No tiene sentido. Los puntos y los sobrecostos son mínimos. Entonces aquí nosotros tenemos que empezar a pensar en cómo vamos a replantear el sistema de salud de la fuerza pública, y este es un excelente proyecto que se ha venido trabajando con Hacienda, que se ha venido trabajando con salud, que se ha venido trabajando con defensa, que se ha venido trabajando con los caminantes, que se ha venido trabajando con diferentes organizaciones y sindicatos dentro de la fuerza pública. O sea, esto no es un proyecto de ley que el doctor Carlos Acosta, que la doctora Jennifer Arias y que yo nos inventamos de la noche a la mañana. Acá tenemos claro que porque no se podía modificar el Estado, se eliminó lo del viceministerio, pero es un debate que se debería dar y que para eso sí necesitamos al gobierno. Pero más allá de eso, más allá de la modificación del Estado, de las modificaciones que necesitan la autorización del Ejecutivo, nosotros deberíamos dar este debate de manera independiente, sí teniendo en cuenta al Ministerio de Defensa, sí teniendo en cuenta el concepto de sanidad, pero también entendiendo en que este sistema necesita un cambio y que no puede seguir igual, porque las quejas se acumulan por los cientos y los miles y las tutelas se acumulan también en la misma proporción. Entonces sí considero que debemos avanzar. Si ustedes consideran que hay puntos que deben tener, digamos que algunas concertaciones con el gobierno, está bien, pero hay muchas otras que se pueden debatir de manera independiente por parte del Congreso de la República, y creo que es un debate prioritario, sector fundamental para el funcionamiento nacional y que hoy está siendo absolutamente vulnerado. Muchas gracias, presidente. Gracias, representante José Luis. Doctor Faber Muñoz, tiene el uso de la palabra. Usted también es autor del proyecto de ley. Gracias, mi querida presidenta. Mire, el que estemos trabajando hasta esta hora
usted, la mesa directiva, los congresistas, es un mensaje positivo para el país de que en cualquier momento, en cualquier hora estamos en disposición de afrontar la discusión de los principales problemas del país y buscarle soluciones. Yo lo que quiero aclarar es que la falta de, digamos, de tener absoluta claridad de alguno de los congresistas que se han mencionado aquí no puede comprometer de ninguna manera la forma responsable como la comisión, como las personas que han venido liderando este proyecto, como los ponentes, la coordinación de ponencias, han venido trabajando sobre el tema. Yo debo decirles que como autor que he sido absoluto testigo y he participado de todos los procesos en los cuales todo aquel que se siente involucrado en sus intereses, sobre todo en aquellos que al final son los que pueden, digamos, hacer alguna observación sobre el funcionamiento del sistema, que son los que se sirven de él o los que lo sufren. Y se ha dado todos los mecanismos de participación con la mayor responsabilidad, que no estamos actuando contra nadie en especial ni contra algo en particular, sino buscando una salida a un reclamo mayúsculo de actores de este sistema de salud que han venido hace mucho tiempo exteriorizando, digamos, algunas dudas, algunas inquietudes, pero sobre todo algunas manifestaciones públicas de que el sistema debe ser necesariamente transformado. Yo debo recordarles aquí nosotros hemos trasnochado todo un día trabajando y trasnochado en temas especiales que comprometen a todos los colombianos, como es el presupuesto cada año, como son las reformas tributarias, como son algún tipo de cosas sustanciales y especiales para el país. Pero también tenemos un principio de confianza en las comisiones que abordan cada tema. Así que no creo yo pues que un representante, digamos que con toda la seriedad, y además que lo creo que es el mejor ánimo que tenga unas dudas el día de hoy, crea o deba expresar algún nivel de inconformidad con lo que no conoce o no tiene claro y pueda colocar de alguna manera en tela de juicio la forma como hemos venido trabajando en la comisión este tema desde hace mucho tiempo. Creo que desde que iniciamos este congreso ya existía la preocupación y desde todo el momento, en cualquier circunstancia, se ha preocupado precisamente los coordinadores ponentes por irle dando vida a esto, por llenarle más participación, de más inquietudes, por tratar de no vulnerar, digamos, a nadie en este proceso transformador de la salud de nuestras fuerzas militares y de policía. Así que yo le pido, señorita presidenta, que avancemos en la discusión de la ponencia, en la aprobación de la ponencia y que obviamente cualquier inquietud que tenga que resolverse con la participación que haya que resolverse y debería invitar para ya la discusión del articulado, la mesa directiva a los actores institucionales o a los actores, digamos, que puedan sentirse afectados por el buen o mal servicio del sistema para que participen, pero en la discusión del articulado. Que no sean las dudas o las inquietudes de unos parlamentarios los que frenen el avance de este importantísimo proyecto de ley. Que sigamos trabajando en el tema, que hoy podamos tener aprobada la ponencia para que garanticemos que de entrada en la próxima sesión hagamos una sesión para discutir el articulado y sacar adelante este proyecto en el cual estamos preocupados solamente por mejorar la calidad del servicio de todas las personas de la Fuerza Militar y de Policía y de sus familias. Muchas gracias, presidente. Doctor Liscano, ¿usted pide una réplica a quién? A mi amigo Faber Alberto. Perfecto. Tiene el uso de la palabra, doctor Oscar Mire, Tulio. que quede claro, mi amigo Faber, en ningún momento hemos puesto de tela de juicio. Yo no he escuchado a mis antecesores que han querido hacer una contribución para que se haga un análisis más profundo y que se escuchen otros actores sociales. En ningún momento estamos, por el contrario, lo que se está buscando es apoyar, que se haga un profundo análisis y que ciertamente es un proyecto muy valioso. En ningún momento estamos cuestionando ese proyecto. Que quede claro, ni le estamos poniendo cortapisas. Lo que pasa es que las condiciones materiales, objetivas, a estas horas, no dan para, y le estoy pidiendo a la presidenta, que es una mujer muy juiciosa, que es una mujer muy responsable, que ha dado muchas garantías, muy demócrata, que no es el momento de aprobar una ponencia, que nos dé la oportunidad y otros para que con más
tranquilidad podamos discutir la ponencia. Eso es todo. De ninguna manera estamos poniendo en tela de juicio esa situación. Muchas gracias. Representante Carlos Acosta, tiene usted el uso de la palabra, y luego el doctor Jairo Giovanni Cristancho. Presidente, muchas gracias. Sí, yo entiendo a los compañeros, pero déjenme repetirles también algo que es muy importante. Por supuesto que este es un proyecto de ley que afecta miles y cientos de miles de personas, doctor Lorduy. Los proyectos de salud, cuando usted hace una modificación del sistema de salud general, afecta 30, 40 millones de colombianos. En este estamos, tal vez es de los regímenes más pequeños de salud, pero sin embargo se afectan cientos y miles de personas que están muy pendientes de este debate y que han acompañado los debates durante la Comisión Séptima y durante las mesas de trabajo y están pendientes en redes sociales y en todos lados de precisamente de este debate. Yo entiendo por eso que es muy importante. Lo que le quiero decir es que este proyecto lleva bastante tiempo, llevamos haciendo las mesas de trabajo con todas las entidades y sin embargo me llama mucho la atención que este proyecto, a pesar de llevar 3 meses en el orden del día, pues solo tiene 3 proposiciones radicadas. Entonces, yo creo que decir que no se ha hecho un suficiente estudio cuando es un tema que se lleva trabajando más de 2 años, con mesas de trabajo con absolutamente todos los sectores, audiencias, reuniones, participación, incluso de los ministerios de Hacienda, de Defensa, etcétera, en esas mesas de trabajo, pues yo creo que lo que mejor podríamos hacer, porque uno de los últimos compromisos de las mesas de trabajo fue precisamente el que nos hicieran llegar el último documento para poderlo tener junto con la ponencia, pues yo sí les diría que la manera también de presionar que nos llegue el documento es que podamos aprobar el informe de ponencia y, como le dije, esto no es un tema de afán, pero sí es un tema de prioridad. O sea, hay mucha gente esperando, es necesario reformar y ajustar el sistema de salud de las fuerzas militares y de policías porque no se está prestando un buen servicio. Entonces, compañeros, eso es lo que quiero pedir, presidente, y si podemos poner en consideración la ponencia y después mirar con calma el articulado, que lo estudien los compañeros y ojalá podamos tener así el documento del Ministerio de Defensa que estamos esperando desde la última mesa de trabajo que se realizó en los últimos 3 meses. Muchas gracias, presidente. Doctor Jairo Giovanni Cristancho, autor también de este proyecto de ley. Sí, presidenta, buenas noches. Yo saludo a usted, querida presidenta, a los compañeros que aún nos acompañan. Verdad que es un proyecto muy importante que hemos discutido varias veces. Ustedes como el doctor Acosta como coordinador ponente, el doctor Correa, coordinador ponente, y usted y yo, querida doctora Jennifer, como ponentes, y los demás congresistas de la Comisión Séptima, que creo que casi todos firmamos este proyecto de ley. Lo que quiero decir es que tal vez, así como cuando llega muchas veces el presupuesto a la plenaria, muchos desconocemos los debates que se han dado allí en estas comisiones económicas. Igualmente desconocen todos los debates que se han dado en las comisiones séptimas, como ha dicho Fabio Alberto, como le ha dicho el doctor Acosta. Yo considero que lo menos que podemos hacer el día de hoy es aprobar la ponencia. Son 77 artículos, claro que sí. Y depende de ahí, miraremos a ver cuáles de estos tocará en esta reestructuración, en estos cambios que vamos a hacer, porque es que los soldados de Colombia, los policías, en los encuentros que hemos tenido, ellos manifiestan y todos sabemos que la atención en salud no es la mejor. Si uno va con el tema de sanidad, siempre van a decir que es la mejor. Entonces, este es un proyecto de ley que creo el doctor Oscati, que también lo ha trabajado bastante, y es un proyecto de ley que es una necesidad para esos soldados de la patria, para esos héroes, esos policías, en los cuales desafortunadamente no tienen un sistema de salud el mejor, el más adecuado, siempre sabiendo que son los que más tienen riesgo en el país de tener estos problemas, sobre todo porque están permanentemente en conflicto. Entonces considero que lo menos que podemos hacer por ahora es aprobar esta ponencia. Sí, son 77 artículos, es una altas horas de la noche, pero también sabemos que debemos reestructurar, debemos cambiar el sistema de salud de nuestras fuerzas militares. Y qué mejor que nos quedan estos 8 días posteriores para revisar artículo por artículo y ahí, de acuerdo a estas
proposiciones que haremos y que harán ustedes, pues sacaremos el mejor proyecto posible, pero el mensaje que no podemos dar el día de hoy es que nuestras fuerzas militares, nuestros soldados, nuestros queridos policías no vayan a tener la oportunidad de tener un mejor servicio de salud. Creo que en eso estamos claros y la invitación es a que nos acompañen a aprobar la ponencia porque la reestructuración sí se necesita. Muchas gracias. Gracias, representante. Doctor Lorduy, voy a solicitarle muy respetuosamente que me permita anunciar proyectos de ley y luego le doy la palabra para evitar que de pronto nos pasemos de tiempo. Secretario, por favor, anunciemos los proyectos para el día martes. Se anuncian entonces los siguientes proyectos para el próximo martes 2 de noviembre. Proyecto de ley número 172-2020 Cámara, por la cual se reestructura el Sistema Nacional de Salud de la Fuerza Pública en materia de seguridad social para las fuerzas militares y la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley número 016-2020 Cámara, por medio de la cual se regula la evaluación y control de la destinación de los recursos recaudados por concepto de estampillas. Proyecto de ley número 377-2020 Cámara, por medio de la cual se crea el régimen de zona turística, económica y social especial para los municipios limítrofes del departamento de Nariño. Proyecto de ley 164 de 2020 Cámara, acumulado con el proyecto de ley número 420 de 2020 Cámara, por medio del cual se modifica la ley 769 de 2002 Código Nacional de Tránsito. Proyecto de ley número 421-2020 Cámara, por medio de la cual se toman medidas de transparencia con los usuarios afiliados y pensionados del Sistema General de Pensiones. Proyecto de ley número 178-2020 Cámara, por medio de la cual 128 de 2020 Cámara, por medio de la cual se modifica el artículo primero de la ley 107 de 1994 y los artículos 14 y 23 de la ley 115 de 1994 con el fin de establecer la enseñanza obligatoria de clases de urbanidad y civismo. Proyecto de ley número 039-2020 Cámara, por medio del cual se adiciona un parágrafo al artículo 91 de la ley 1708-2014. Proyecto de ley número 491-2020 Cámara, ley de alivios para las instituciones de educación preescolar básica y media. Proyecto de ley número 475-2020 Cámara, 157-2020 Senado, por medio del cual se modifica el Código Penal colombiano. Y, un momentico, presidenta, que proyecto de ley proyecto de acto legislativo número 002-2021 Cámara, por medio del cual se modifica el artículo 49 de la Constitución Política de Colombia y se regularizan el cannabis de uso adulto. Proyecto de ley estatutaria número 07 de 2021 Cámara, por medio del cual se establecen disposiciones para reglamentar el derecho fundamental a morir dignamente. Proyecto de ley de acto legislativo número 243-2021 Cámara, por el cual se modifican los artículos 328 y 356 de la Constitución Política, otorgándole la categoría de distrito literario, cultural y turístico al municipio de Aracataca. Proyecto de acto legislativo número 521-2021 Cámara, 038-2021 Senado, por el cual se modifican los artículos 328 y 356 de la Constitución Política, por medio del cual se declara patrimonio histórico al municipio de Puerto Colombia. Proyecto de ley número 320-2021, proyecto de acto legislativo número 320-2021 Cámara, por medio del cual se reforma la justicia y se dictan otras disposiciones. Primera vuelta. Proyecto de acto legislativo número 146-2021 Cámara, por medio del cual se modifican las funciones de control político del Congreso de la República. Primera vuelta.
Señora Presidenta, han sido anunciados los proyectos de ley y actos legislativos para la sesión del día martes 2 de noviembre de 2021. Levantamos la sesión. Doctor César Lorduy, le tenía la palabra para usted, pero la voy a levantar para seguir en la próxima semana el debate. Le agradezco mucho a todos ustedes, a la Fuerza Pública que nos acompaña siempre hasta tarde, a los equipos de la Secretaría General, a las niñas de Servicios Generales y a todos los funcionarios de la Cámara de Representantes por acompañarnos hasta tan tarde en la noche, al doctor César Lorduy, que nos acompaña siempre de manera permanente, a mi compañero Carlos Ardila, vicepresidente, a todos los que han estado conectados de manera virtual, al doctor Tamayo también, que estuvo aquí hasta hace un momentico, se acabó de ir, y por supuesto a todos los colombianos que nos han estado observando en esta noche. Dios y la Virgen los guarde y que tengan una bendecida noche. Agregaría a los señores de Café de Juan Valdés, que nos atienden muy bien, y al señor que siempre está representando a esa entidad aquí en el Capitolio. Se levanta la sesión, siendo las 11:49 p.m. del día de la noche del día 26 de octubre de 2021. Se ha citado para la sesión de mañana debate de control político el 27 de octubre a partir de 2 de la tarde, 2 p.m., debate de control político sobre Bogotá. La seguridad en Bogotá, promovida por el Partido Conservador y otros honorables representantes. Muy buenas noches. Para los que continúan despiertos, ojalá la pasen muy bien. Muchas gracias. Una feliz noche para todos y mañana. Feliz noche para todos. Feliz noche. Feliz noche dormido. Feliz noche para todos los amigos. Para todos. Mi amigo, Música, me escuchaba hace rato. Faber tiene cara dormida.